Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sin Tacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. Nuestra super invitada del día de hoy es la doctora Florelisa Murcia. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Colombia, es docente universitaria, es especialista en educación para la salud, es especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, es magíster en neuropsicología clínica y es fundadora y directora de la Fundación Rescatando Vidas para la Prevención del Suicidio. Por eso es un placer tenerla aquí por segunda vez, doctora Florelisa. Bienvenida a Sin Tacones y Sinvergüenza en este nuevo formato que tenemos ya de tipo podcast, donde también nos tienen la oportunidad de vernos. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Bueno, muchas gracias de estar nuevamente aquí compartiendo todo este espacio tan rico en cuanto a todo lo que tiene que ver la salud mental. Muchas gracias a Carolina, a Jenny, al programa Sinvergüenza y Sin Tacones. Sin Tacones y Sinvergüenza. Está bien. Eso no, el orden de los factores no hay que... Sí, no afecta, doctora Florelisa. Muchas gracias de veras por estar de nuevo con nosotras acá. Y doctora Florelisa, vamos a hablar de este tema. No sé si decir que quizás un poco preocupante, donde quizás podemos hacer un llamado a muchas personas a estar atentos a este tipo de situaciones, pero quizás para iniciar y poder contextualizar a nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través de Facebook, contémosle un poco, doctora, por favor, ¿qué es el cutting? ¿Qué tiene que ver esto del cutting también con los adolescentes? Bueno, el término cutting significa cortarse, es digamos el significado, sino que pues es un término que se maneja a nivel mundial para identificar esto nuevo que está pasando. La población que más está practicando esta conducta es la población joven y adolescente, incluso ya tenemos niños también manifestando este tipo de conductas. Pues nos tiene preocupados a nivel de todos los que trabajamos en salud mental, porque es una oleada de conductas que se están acompañando en los grupos, ¿no? Esto se ha venido, como dicen las mamás, como la última moda, ya es moda, y uno dice hasta qué tanto es moda, pero que también es algo serio, algo que hay que ponerle cuidado, porque es que muchas de las mamás, de los padres de familia que nos consultan, la primera palabra que le dicen, ay, entró a la moda de cortarse. Y yo les digo, no es entrar a la moda de cortarse, eso hay que mirar más a fondo porque ahí está manifestando algo y eso no es una moda. Uno por mucho que esté a la moda no se va a autolesionar así por así. Entonces yo creería que ahí nos toca partir del principio que esto es algo que debe pasar algo en ese entorno emocional, familiar, escolar, que hay que averiguar y que con negar esa realidad no vamos a solucionar nada, porque es que muchas actitudes, como en algún momento lo dije en un artículo, es no hables del tema, me has decepcionado, pero no, esto hay que enfrentarlo. La mejor solución que podemos hablar es que se nos quite el miedo a hablar de suicidio, a preguntar qué tiene, por qué se está autolesionando, por qué lo estás haciendo, es la mejor forma de prevenir. La doctora Jenny acaba de decirnos algo que es súper importante y vale la pena resaltar, y es que cuando hablamos de problemáticas de salud mental, lo mejor que se puede hacer es hablarlas. Definitivamente. Independiente de qué problemática sea, ¿sí? Independiente de qué contexto cultural se encuentre la persona. La doctora nos hace un llamado que es muy importante resaltarlo acá desde el programa, y es a que definitivamente no importa el gesto, no importa quizás esos rasgos que se estén presentando frente a alguna problemática de salud mental, lo importante es hablarlo y ojalá se hable con un experto, porque muchas veces hablamos con alguien que no necesariamente tenga mala intención, pero no tiene conocimiento, tiene miedo de enfrentar quizás ese tipo de situaciones, Jenny, doctora, y resulta que resultamos siendo pues casi que una piedra de tropiezo para algunas personas. Entonces, la invitación es que procuremos siempre buscar un experto. Si no tenemos la posibilidad de buscar a un experto, miremos a través de diferentes instituciones. Hay alcaldías, gobernaciones, hay fundaciones como la Fundación Rescatando Vidas, hay instituciones educativas quizás que los puedan orientar. Entonces, siempre va a haber alternativa para hablar. Y además, Jenny, la doctora, nos empieza explicando algo que es básico.
Cuando hablamos de cutting estamos hablando de cortes, cortes que se realizan en el cuerpo, autolesiones, y que además sí debemos resaltar que no son autolesiones que me hago por moda, porque eso es básico, porque la doctora Florelisa resalta algo que también es fundamental abordarlo, y es que, Jenny, yo puedo querer estar a la moda, pero si tú me dices, Caro, córtate, si claro, yo sé que eso me genera dolor y no tengo una situación en particular, pues obviamente va a ser una moda en la que yo no me voy a sentir a gusto, y probablemente, como dice la doctora, no voy a ceder a eso. Entonces sí es importante quitar quizás ese mito o ese estigma que se tiene frente más al cutting. bien darle quizás la importancia que se merece el tema del cutting. Y bueno, doctora Florelisa, quizás también empecemos por ahí. ¿Cómo podemos empezar a estar alertas y cuáles son esos signos, o quizás qué está detrás de todo ese tema del cutting con los jóvenes? Porque sabemos que es una práctica que se realiza mayormente en los adolescentes. Ya lo hemos dejado claro y lo repetimos, que no es una moda, y que definitivamente hay que ver qué está detrás de esas autolesiones que se están haciendo. Bueno, pues empecemos con la pregunta de nuestra intervención. ¿Manifestación de crisis emocional o gesto suicida? ¿Ustedes qué creen? ¿Hacia dónde apuntarían ustedes? Pues uno podría pensar, doctora Florelisa, que inicialmente lo hacen como una manifestación emocional, pero que quizás en algunos casos puede llevar hasta un suicidio, si quizás no se da como la atención necesaria y no se está ahí como tan atentos, y según las dificultades de ese tipo de sentimientos y cosas que esté pasando también los jóvenes que se estén haciendo esas autolesiones, pero ya usted nos sacará de dudas. Sí. Cuando decimos de manifestación de crisis o gesto suicida, la razón es que son las dos y más allá, porque explicarían las dos. Cuando un joven se está haciendo autolesión, pues vamos a situarnos dentro de crisis emocional. Vamos a ir mirando cómo tiene validez dentro de un concepto que sea por causa de crisis emocional, y veríamos que hoy en día muchos de los adolescentes y jóvenes, incluso adultos, tenemos muchos problemas de regulación de emociones. No sabemos manejar la frustración, el fracaso, la ira, la ansiedad, todas estas situaciones que se presentan cuando nos enfrentamos a la adversidad del día a día y a la rutina, porque incluso es en el día a día que no sabemos manejar esas frustraciones. Entonces, crisis emocional, recordemos que es una crisis, es como ir aumentando esos signos a nivel cognitivo, emocional, fisiológico, que es como una montaña que va a subir y explota, ¿sí? Entonces es la máxima cúspide en la cual hay esa crisis emocional, es donde se podría presentar esa autolesión. Y entonces se ha dicho que esta lesión en ese momento es como una manifestación de canalizar esa emoción a través de esa expresión de dolor, de molestia, y en algún momento en ese momento, si es de crisis emocional, no siempre está unida a gesto suicida, sino que en algún momento estoy tan bravo, estoy tan furioso, que me siento que no tengo control sobre lo que está pasando, no puedo controlar eso y no lo tolero, y llega ese malestar tan grave que no lo puedo manejar, y de ahí es donde ha salido el cutting. Incluso muchas personas, no solo es el cutting, sino es el joven o el adolescente que le pega a la pared de cemento y se rompe los nudillos, y se rompe los nudillos de la frustración. O sea, no sabe manejar la frustración, entonces con pegarle a la pared pues se lesiona, y ahí estaríamos hablando de un tipo de autolesión. En algún momento en mi consulta llega un chico con 12 puntos aquí a nivel de la cabeza, porque por una ira mal manejada también le pegó durísimo a la pared, a un filo, y se le partió la frente. Entonces podríamos decir, bueno, mira que en todo se puede autolesionar, no solamente con cortaditas chiquitas, sino que realmente las crisis emocionales mal manejadas y que lleven a la máxima intensidad, puede llegar a una autolesión, ¿sí? O sea, lo que podemos decir inicialmente, que las personas que practican o han practicado en algún momento el cutting, lo han hecho con el fin de canalizar esa crisis emocional que ha tenido en algún momento, esa situación que los agobió, que les generó malestar, lo hicieron básicamente con esa intención, ¿así es?
Sí, claro, Carolina, porque es que como no saben manejar frustraciones, es decir, no se autorregulan en el momento, respiro, hago mi tiempo fuera, hago mi análisis cognitivo, no me voy a enganchar, es decir, yo misma no, o yo mismo no me bajo, entonces llego como que no hay nada más que hacer para calmar este malestar que pegarme, y lo que significa es que desplaza ese dolor y esa molestia emocional, la desplaza a un dolor físico. ¿Sí? Es como desviar la atención hacia, en ese momento prefieren más un dolor físico porque está localizado, porque lo siento y me olvido de ese dolor emocional, ¿sí ves? Entonces me olvido por un momento, pero como el dolor físico no es por mucho tiempo, porque pues lógicamente ¿qué va a pasar? No le sirve de nada porque cuando pasa el dolor físico, ¿qué pasa? Está latente el dolor emocional, o sea, no se ha resuelto. Y por eso es que muchas veces hacen esto en repetición, esta conducta buscando ese alivio, pero ese alivio nunca pasa, es momentáneo porque siguen los mismos dolores emocionales, porque es que esto va más de fondo, porque es resolver un problema, ya sea consigo mismo, con su entorno familiar, con su entorno escolar, o sea que cortarse realmente es momentáneo. Ahí estaríamos hablando de una crisis emocional. Y ahí podríamos decir que nos falta mucho que en la familia, los padres, educadores, nosotros aprendamos sobre cómo aprender regulación emocional, y es todo lo que está promocionando la Fundación Rescatando Vidas en cuanto a tenemos que aprender inteligencia emocional, estamos en analfabetismo de inteligencia emocional y todos tenemos que ser modelos para esos niños y esos menores de edad, porque es que también aquí a veces pasa que queremos que nuestros menores de edad se aprendan a regular emociones, pero vayamos a mirar si los adultos que rodean a ese niño controlan emociones. Entonces, a los primeros quizás que tenemos que educar para que aprendan a regular y a no entrar en esa crisis emocional tan fuerte, a los mismos adultos para que sean un modelo. Es que yo creo que de ahí parte todo, ¿no? Como usted nos está diciendo, doctora Florelisa, son tantas cosas las que debemos aprender. Toda esta regulación de todas estas emociones que son las que llevan quizás en la mayoría de los casos a que los adolescentes pues hagan este tipo de prácticas de autolesionarse, que ya fíjate que ahí nos estamos dando ya como una variable a que no solamente son los cortes, sino que puede ser muchas formas de autolesionarse y que definitivamente están alerta, se están dando casos cada vez más o se están dando más, están siendo mucho más visibles. Y los padres muchas veces no saben qué hacer, doctora Florelisa, ni siquiera lo toman, dicen no, eso es simplemente una rabieta que le dio, y pues sí, en parte hace parte como de esa crisis, pero no es solamente, no se queda solamente en esa rabieta, pero no le prestan la atención. ¿Qué pueden hacer los padres, doctora Florelisa? Porque primero, obviamente, pues lo que estamos haciendo acá, querer informarlos y llevarles esta información de que no son solamente esas pataletas o rabietas, pero qué pueden hacer más allá del entendido de que no son solamente esto, sino que pueden empezar a hacer. Uno, como cuando se dan cuenta inicialmente de que, digamos, alguna persona cercana, porque puede que no sea simplemente un tema de hijos, sino que alguien cercano se está autolesionando, ¿qué puede hacer inmediatamente? ¿Cuál sería como esa primera ayuda que se le puede dar, que usted nos pueda guiar un poquito ahí para ver qué se puede solucionar, obviamente, para después buscar un profesional? Bueno, antes de contestarte esa pregunta quisiera seguir despejando la duda, pues la pregunta inicial para poder después finalmente abordar todo el tema y ya darles estrategias cuando haya una comprensión de qué es lo que está pasando. Entonces vamos con el segundo planteamiento que dice, ¿es gesto suicida? Y realmente es una de las primeras manifestaciones que están presentando cualquier persona, es que algo no está bien, y es posible que este gesto suicida sea la manifestación de una idea de suicidio, ¿sí? Porque para que haya riesgo de suicidio, ¿qué tiene que existir? Pues la idea. Si no hay idea, estén tranquilos que no hay riesgo, pero si aparece la idea puede ser o muy superficial, muy vaga, o ya cada vez se va estructurando más. Y cuando ya esa idea ha salido de acá, de nuestro pensamiento, y ya se traduce en una lesión hacia afuera,
también está comunicando y está dando un aviso y es una señal de alerta, como lo hemos mencionado en todas las personas que trabajamos las capacitaciones, los que trabajamos en salud mental, siempre les insistimos, ojo con las señales de alerta, porque es que ellos siempre están dando aviso. Así que cuando veamos el cutting, también podría estar manifestando que ya es una idea de querer, de que está pensando en suicidio y que esa está mostrándolo, porque pues otras señales de alerta, como ustedes bien lo saben, es cuando empieza el decaimiento, el aburrimiento, el desinterés, el regalar las cosas, el dejar notas escritas, el dar avisos, y un aviso no directo, abierto, es el cutting, que ya esas ideas ya las estoy contemplando. Entonces, ahí es donde se contempla como gesto suicida o comunicación, ¿sí? Estoy comunicando que estoy mal y que de pronto quizás estoy pensando en suicidio. Entonces ahí estaría el gesto suicida. Y se adiciona otro. Una pregunta frente a lo que usted está hablando. En el caso, digamos que regularmente el cutting se puede evidenciar, casi siempre los muchachos lo hacen, se hacen los cortes pues como en la parte de las muñecas, algunos en sus piernas, ¿sí? ¿Cómo lograr identificar, por ejemplo, esos casos donde estos muchachos también tienen, no sé si llamarle habilidad, de ocultar ese tipo de cortes, porque también hay que ser realistas con algo de lo que ustedes vienen hablando, y es que en muchas ocasiones es posible evidenciar este tipo de cortes, es posible que los padres, que los cuidadores, la familia, amigos puedan identificarlo, pero ¿cómo identificar, por ejemplo, en los casos donde la mayoría de muchachos usan esas, por ejemplo, chamarras, camisetas manga larga y todo el tiempo pulseras también las intentan usar, exacto, usan diferentes herramientas o instrumentos para no ser tan visible? ¿Qué pueden hacer frente a eso, por ejemplo? Bueno, digamos que todo es todo unido, es como un rompecabezas, una sola ficha no hace el diagnóstico, es decir, no vamos a pensar de ahora en adelante que entonces todo aquel joven que usa chamarras está cortando, ¿sí? No, o que el que esté usando manillas, pero sí se une a la observación de otras señales de alerta, es decir, si vemos un chico que antes, o un joven que antes estaba muy alegre, entusiasmada, buen rendimiento, sociable, un buen estado de ánimo, y no usaba, por ejemplo, una chaqueta, así estuviera frío, así estuviera en el clima que estuviera, y no es como su moda, su pinta, su rasgo de personalidad, pero de un momento a otro la vemos usando su chaqueta grande, sus manillas, toda cubierta, pero aparte de eso un estado de ánimo decaído, no quiere hablar con nadie, la vemos apática, diferente. Ahí sí podríamos decir que estaríamos casi infiriendo que podría haber una autolesión debajo de esa chaqueta y todo, debajo de la manilla. Entonces, ¿cuáles son lugares estratégicos o cuál es el comportamiento de estos chicos? De los jóvenes, hay que visualizar mucho el estado de ánimo, y cuando ya visualicemos que algo no marcha y que sí hay unos cambios en esa personalidad o en ese pensamiento, en esa manifestación comportamental, lo primero que hay que visualizar es eso. O sea, si ellos usan, por ejemplo, hablemos de la vestimenta. La vestimenta son chaquetas grandes, entonces primero hay que ofrecer un ambiente de cordialidad y de comodidad para que no se sienta que lo invaden en esa intimidad. Por eso es que es tan importante que los padres mantengan esa conexión emocional con los jóvenes, de tal forma que no van a ser intrusivos ni agresivos. Quítase la chaqueta, o venga, yo se la quito. No, antes de eso debe haber un preámbulo en la cual nos interesemos, más que descubrir a las malas ese cuerpo, es interesarnos por emocionalmente qué está pasando, y que logremos conectarnos y que nos cuente por sí mismo, y que casi que llevarlo a una conversación tan conectada que sea el mismo que nos confiese y nos diga sin necesidad de presión. Es decir, cuando uno abre esa puertica fluida, él empieza a decir hasta que dice, sí, mami, y mira que me estoy cortando. ¿En dónde? Sí, tú no te has dado cuenta que yo uso chaqueta, pues mire acá, pero mira que eso no es lo peor de pronto que puede hacer un papá, es que de primerazo, venga, quítese la chaqueta, venga, le rompo las manillas. No, o sea, eso lo hace que él se reprima y al contrario huya de contarle
y se reprima en esconder todo eso, pero no le va a contar. Y el papá, como yo lo he dicho siempre, creerá que no, solucionado el problema porque no se volvió no le vi a colocarse chaqueta ni le volví a ver cortadas en su mano, pero es que se puede estar cortando unas piernas donde no lo estén viendo, ¿sí ves? Entonces, creería que aquí lo más importante es llevar a que sea esa conversación tan conectada, vuelvo y digo, para que la verdad salga más de él que presionada, ¿sí? Aquí, bueno, entonces estamos viendo las chaquetas, hay las manillas también, entonces, si antes no usaba, pero ahorita son muchas, pero volvemos a lo mismo, a otros señales que nos estén indicando que está mal la persona, ahí podríamos pensar en esa partecita. Por ejemplo, también otra conducta es que, digamos, se meten al baño, ¿sí? Y duran mucho tiempo. Y aparte del decaimiento y estar mucho tiempo, a veces vemos que de pronto si hay cuchillas en el baño se han perdido, o miremos si hay goticas de sangre, ya sea en la papelera, el papel higiénico, en el toallero, a veces en la misma ropa. Ahí estaríamos pensando que hay unos signos, hay unas señales que nos están diciendo que puede estar contando. Entonces, cuando se encuentren esas evidencias, hay que hablar calmadamente con el joven y es decirle, mira, yo encontré esto, me tiene preocupada, quiero saber qué te pasa, y empezar más por la parte, vuelvo y digo, por la parte emocional, más que preocuparnos que por él. A ver, ¿en dónde? Muéstreme, no, eso sí va a llegar, pero sabiéndolo hacer. Exacto. No se va a lograr todo lo contrario. Exacto. No se va a lograr nada bueno con los muchachos, definitivamente. Si generamos una actitud agresiva frente a esto, obviamente no es un tema fácil de asimilar quizás para alguien que esté cercano, y creo que puede ser más de impotencia, pero sí, definitivamente no es lo mejor que se puede hacer. Sí, y hay que tener en cuenta que cuando los padres de familia o profesores o cualquier adulto identifiquen el menor que se está cortando, hay que pensar que es una forma de comunicar, ayúdeme, estoy mal. O sea, eso es así simplemente, sino, digamos, sin pensar que va a ser para un gesto suicida o va a ser para crisis emocional. La primera alarma, y lo que nos tiene que decir esa manifestación es que este joven o este menor de edad está necesitando ayuda y que está sufriendo. Entonces, si ya evidenciamos eso, pues, ¿qué sigue el segundo paso? Pues averiguemos por qué, cómo se está sintiendo, qué es lo que le está pasando, que sienta que cuenta él con el apoyo de la familia, de la persona, y ahí ya va a empezar a sentir que su apoyo y va a abrirse emocionalmente para que esa ayuda se le dé de forma oportuna. Muy importante. Doc, ahí justo veo un comentario respecto a lo que viene hablando la doctora frente a esos factores de riesgo, si quieres compartamos. Sí, para que es que nos dice aquí Cris que aparte del mal manejo emocional, existen más factores de riesgo que puedan ayudarnos a detectar posibles alertas tempranas, que es justamente lo que usted nos está diciendo, ¿no? Es todo esto que nos está contando de los cambios en el ánimo, en la vestimenta, quizás en agresividad, bueno, todo esto que usted nos está comentando. Más como signos. Más signos, sí. Pero acá Cris nos está preguntando por factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que pueden influir para que se puedan detectar esas posibles alertas tempranas? Claro, dentro de todo lo de afectación de salud mental y específicamente en suicidio y también en cutting, pues se habla de todos unos factores de riesgo a través del ciclo de vida. Entonces miramos que hay unos factores predisponentes que son muy de aquellos de carácter biológico. Entonces, ¿cuáles estarían de esos factores predisponentes? Pues los factores de herencia de trastorno mental. ¿Es del trastorno mental o de un trastorno de personalidad o algún trastorno de salud mental? Porque sí se ha evidenciado que el suicidio no se hereda, lo que se hereda es el trastorno mental, que si no se obtiene un tratamiento oportuno, que si no se dan todos los tratamientos para que la persona pueda solucionar este trastorno o no pueda recibir la mejor ayuda, si pueden desencadenar en un suicidio. Entonces estaríamos dentro de estos biológicos, estaría en la herencia, estaría todo lo que afecta a nivel biológico, el tener una enfermedad ya después de que nace, alguna adquisición de alguna enfermedad.
A nivel de, por ejemplo, de factores ya de crecimiento contribuyente, les llamamos las personas que estudiamos a nivel de toda esta conducta suicida, están los factores contribuyentes que son aquellos que se van sumando en el crecimiento de la vida. Entonces está el abuso sexual, el bullying, el maltrato, o sea, todos aquellos estresores tan fuertes en las primeras etapas de la vida que indudablemente sí se ha encontrado que aparte de la afectación emocional, sí hay una afectación a nivel de ese cerebro, porque pues ante unos eventos tan estresantes, los niveles de cortisol y de todas aquellas sustancias bioquímicas que influyen en el estado de ánimo llevan a un tope y se vuelven irregulares. Entonces ahí es donde esas experiencias tempranas también afectan ese desarrollo neuronal de los menores. En esos factores contribuyentes está lo que a veces escuchamos que le hicieron que el bullying, sometido a bullying, es estar en un ambiente invalidante a nivel familiar, a nivel de un maltrato, y muchas de las crisis emocionales que estamos viendo en la generación, que también hay que tenerlo en cuenta, es que los dos extremos en crianza son malos, tanto un ambiente maltratador, autoritario o invalidante, como también estamos viendo un ambiente muy sobreprotector, muy permisivo, porque es que ese ambiente sobreprotector y permisivo, que es lo que estamos viendo en consulta, pues está ocasionando muy baja tolerancia a la frustración, muy baja capacidad de espera, poca tolerancia al fracaso, pues porque ese ambiente también le ha enseñado desde su casa estar en una burbuja en donde todo es bueno, fácil, sin esfuerzo, la vida es rica y chévere, y le mostramos solamente una parte de la vida, pero no mostramos la realidad, la que hay otra parte del mundo que no es tan chévere, que trae problemas, que no me gusta, pero hace parte de la vida. Y cuando ya me salgo de esa burbujita y me enfrento al mundo, veo que no lo voy a poder soportar porque nunca me enseñaron. Entonces fíjate que también eso también está siendo un factor de riesgo. Todos los extremos. Los dos extremos afectan, porque muchas veces las familias dicen, no, pero por ejemplo, mi hijo, gracias a Dios, no está creciendo en un hogar violento, pero lo que usted dice, doctora, es cierto, puede que no esté en un lugar violento, pero está en un lugar donde no está el papel de autoridad, donde no está la figura de autoridad, donde no hay unas pautas de crianza, donde no hay unas normas específicas, donde se es permisivo, donde no se les enseña, por ejemplo, a los hijos a que también hay que esforzarse por ganarse las cosas, porque lo que dice la doctora es cierto, Jenny. Cuando estamos en el mundo real, si uno no se esfuerza ni siquiera en el trabajo, no va a poder lograr, no puede lograr absolutamente nada. Entonces, démonos cuenta cómo esa importancia de combinar ese tema de ejercer autoridad sin llegar a ser violentos, pero sin tampoco entrar en esas tierras, pues, de que no les pueden ni hablar porque ya se afectan. Doctora. Yo a ese estilo les digo, formemos hijos todoterreno para las que sea, porque es que si le mostramos la parte buena, se crean una personalidad débil ante cualquier adversidad. Pero si uno desde la casa le está enseñando que habrá momentos difíciles, lo hacemos en casa, y habrá cosas buenas, pero también vamos a vivir momentos difíciles, habrá momentos en que la vida le va a presentar, y el joven ya está familiarizado con soportar esos estados emocionales ante la pérdida, ante el fracaso, a que no me digan que siempre yo soy lo mejor y que yo soy lindo, y cuando llega la amiga y le dice que no, que se baje de ese pedestal y que no es tan lindo ni nada, ahí es donde a veces esas crisis prácticamente que deberían ser soportables son insoportables para ellos. Así es. Por aquí nos escribe un comentario, dice Adri, dice, buenas tardes, interesante temática, pero ¿cuál es la frecuencia en este tipo de comportamientos presentes en nuestra sociedad? Sin embargo, con las ocupaciones y las carreras de los padres en el actual ritmo de vida, es un riesgo muy alto el que no se percaten de una situación como esta. Muy complicado el actuar oportunamente. Yo creería que aquí es un trabajo que no debe surgir a última hora. Yo creo que es un acompañamiento siempre. A veces sí es entendible que hoy en día nos toque trabajar, que no tengamos mucho tiempo, y se le está apuntando mucho a calidad de tiempo, a esos pequeños espacios que hay
de tiempo a la hora del almuerzo, un fin de semana, una tarde, una noche, que nos conectemos más con ese menor de edad para que podamos estar viendo la evolución de esas emociones, porque de pronto a veces estamos tan ocupados que solamente volteamos a mirar y nos angustiamos cuando está el detonante, cuando ya es la máxima manifestación, y ahí sí nos angustiamos, pero esto deberíamos haberlo prevenido mucho antes, porque es que los problemas pequeñitos se van resolviendo en la medida que se van contando y se van manifestando para ver posibles soluciones, pero a veces no tenemos tiempo y lo vemos es ante cosas graves y se angustian mucho. Entonces yo sí creería que más que estar en función de estar en muchas actividades extras que son muy, muy materiales, muy hacia otras actividades, yo creo que hay que redirigirnos un poco más a esta juventud y a estos niños que la mayoría de verdad manifiestan mucha soledad en casa. O sea, son niños que están rodeados de familia y se sienten solos. O sea, eso es, inclusive se pasa con los amigos, están rodeados de amigos pero me siento solo. Entonces hay que mirar cómo estamos mirando ese acompañamiento y cómo estamos estableciendo esa comunicación afectiva con ese menor de edad para que pueda uno darse cuenta, ¿sí? Ahora, retomando un poquito lo que nos comenta Adri, quien es una de nuestras oyentes, ¿con qué frecuencia se da comúnmente esta conducta? Pues mira, si hablamos en la parte de intencionalidad suicida, ahorita las adolescentes entre 12 y los jóvenes 24 años estadísticamente son los que más estamos teniendo picos, ya sea de intencionalidad suicida o de gesto suicida. La frecuencia, digamos que estadísticamente no tengo, no tengo establecido estadísticas, pero yo lo digo por mi consulta, yo creo que un 30% de los jóvenes que llegan a consulta, yo creo que así le pasará a mis colegas, es mucho problema de regulación de emociones, y cuando uno empieza a hacer la valoración y a investigar qué está pasando a fondo, encuentra que la mayoría han estado haciendo cutting, ¿sí? Entonces, ahorita, incluso otro factor que ha aumentado es todas estas interpretaciones que hacen con las conexiones a nivel de redes sociales, en donde hay influencers, donde hay grupos musicales que me incitan más a la depresión, y entonces si yo estoy en ese estado y veo también todos estos modelos que me están presentando y yo los admiro, y aparte de eso tenemos un grupo de fans, terminamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces son personalidades vulnerables. Vuelvo a insistir que no todos todos se dejan influenciar por redes sociales o por un influencer o por sus amigos. Tiene que haber una vulnerabilidad, porque si la persona, si ese menor está en una estabilidad emocional, en un acompañamiento, es una persona que tiene una estructura de personalidad como fuertecita y no se le ve ningún signo de riesgo, realmente podría ver esto y no, como que no le impacta, no se le pega. A veces dicen los papás que es que si hablamos de suicidio se le pega la idea. No, eso es absolutamente falso. Entonces, por ejemplo, el cutting muchas veces, mi amiga está deprimida y resulta que cuando abrió o cuando tuvo rabia me mandó la foto que mira que yo me corté, entonces yo por mi amiga, y si yo también estoy así, entonces hagamos un trato y lo hacemos las dos. Entonces es como, venga, busco a alguien que me está entendiendo, pero mira el modelo. Pero si buscara un adulto, un mayor que me entienda, que hace lo mismo de entenderme, pero sin mostrarme ese modelo, muy seguramente se canalizaría mejor y se sentiría acompañada para tener otro tipo de modelo. Total. La importancia, como siempre lo hemos dicho acá nosotros, que un experto sea el que guíe, el que oriente, el que definitivamente haga también ese proceso de evaluación, de intervención, porque para eso estudiamos, ¿no, doctora? Y pues cada uno como en su cuento, como decimos nosotros. Frente a eso que usted está diciendo, ya hemos hablado de algunos factores de riesgos, hemos hablado de signos frecuentes en las personas que tienen este tipo de comportamiento, conducta o gesto. ¿Qué factores pueden ser protectores
factores, porque obviamente la intención acá cuando hablamos de cutting estamos hablando en términos generales para que las personas primero se contextualicen del tema, pero para aquellos que quizás no están viviendo esta problemática a nivel familiar, no la están viviendo quizás con un amigo, con alguien cercano, ¿qué factores protectores les podemos indicar que pueden ayudar a evitar este tipo de gestos, a evitar este tipo de conductas, que en últimas también van orientadas a la prevención de la intención suicida? Bueno, para ubicar a nuestra audiencia, hablemos que factores de riesgo es aquello que activa todos aquellos detonantes para que la persona manifieste el gesto suicida, la intención suicida o el cutting, es decir, lo que acelera o lo que provoca o que lo vuelve más vulnerable, eso se llama factor de riesgo. Factor protector es lo contrario al factor de riesgo, es lo que yo hago para que no ocurra ese evento, ese hecho o esa afectación. Entonces, factor protector es todo lo bueno que podamos hacer. Y si vemos, cuando veíamos factores de riesgo, que por ejemplo la familia maltratante, que haya conflictos, que el niño pase por un abuso sexual, todo eso, miremoslo como factor protector, que es que no debe haber eso, es decir, debe haber una convivencia sana, basada en la comunicación, una disciplina con amor, un acompañamiento, la confianza, influye mucho. Ahorita estamos viendo en consulta también que muchos de estos estados emocionales hay mucha afectación de la autoestima, ¿sí? La autoimagen, o sea, la consulta está bastante alta en todo, ve unas niñas con una hermosa cara, un cuerpo bonito y su expresión es yo soy fea, yo soy horrible, y entre ellos y mucho más, mira que después de la pandemia se agudizó mucho más todo aquello, la percepción errónea de sí mismo en cuanto a su autoimagen y sus habilidades sociales deficientes. Entonces se sienten los jóvenes criticados, sienten que son feos, sienten que se van a burlar, porque lo que hizo la pandemia es una involución en el desarrollo de estas habilidades sociales. Entonces hay mucho temor para interactuar. Entonces, ¿qué sería un factor protector? Fomentar la autoestima de esa persona, llevar a tener un complemento, llevarlos a tener un complemento que la parte física no lo es todo, y que muchas veces la personalidad es el éxito en la vida y no un físico, y que las personas que lo amen y lo quieran realmente deben estar mucho más compenetrados con él, más que por un físico, sino por su personalidad. Entonces, cómo bajar la ansiedad y la angustia frente a estos factores. Tenemos entonces también como factor protector todo lo que es la parte deportiva, ¿sí? También se ha insistido, mira que psiquiatras y especialistas en salud mental, nosotros estamos recomendando mucho que haya una pasión por un deporte, porque es que si yo me apasiono por algo, yo puedo estar en algún estado emocional y yo lo canalizo y yendo a mi deporte, y ahí agoto mi energía, mi rabia, y lo estoy haciendo adecuadamente, y por lo tanto también las endorfinas, ese cortisol también se va a bajar y va a ser canalizado y no va a llegar a estar vulnerable frente a todas las crisis o adversidades que tenga. Entonces, el deporte, mira que también la parte espiritual, sea cual sea el credo que tengan, ese valor y ese amor a la vida bajo un esquema de espiritualidad, y sí lo hemos encontrado, y por eso también defendemos esa parte, que muchas personas se han anclado a la vida pese a sus problemas, porque ha habido un factor protector que es creer en un ser supremo, una parte espiritual que esté fortalecida, luchan por ese valor espiritual, y ha sido un factor bueno de protección. La parte de los amigos, también fomentar sanos encuentros entre los amigos, lógicamente que con actividades más proactivas y favorables, más que un factor de riesgo sería como llevar a los chicos a que los dejemos consumir licor, droga, eso es un factor de riesgo, ¿sí? Factor protector es como hacer planes que se dirijan, por ejemplo, a una misión o a una visión hacia una obra de caridad, algo bonito, algo que entre ellos fomenten, un grupo musical,
toda esa parte favorece el estado emocional. Aquí hay algo importantísimo también que son los hábitos de salud en cuanto a sueño. Dormir bien es factor de riesgo o factor protector dependiendo de cómo se mire. Si los jóvenes que a veces tenemos que se acuestan 1 o 2 de la mañana, ¿sí? Y se tienen que levantar a las 5 de la mañana, ese es un factor de riesgo, la falta de sueño, porque al otro día se están más vulnerables, son más irritables, están mucho más con un estado de fatiga, de cansancio, por lo tanto hay más probabilidad de fracaso, hay más regaños, más intolerancia, mucho más enojados y menos concentración. Aquella persona, aquel menor de edad que duerme su sueño adecuado, las horas que son, está mucho más resistente a todo este estrés, está mucho más tranquilo, sabe manejar más las situaciones del colegio, de los padres. Entonces, el dormir bien es un factor protector, ¿sí? Comer bien, hacer ejercicio, estar en permanente comunicación con esa familia y en la casa. Yo pienso que uno de los lugares más hermosos para desarrollar un factor protector debe ser la casa, ¿sí? Por eso es que hace tanto daño cuando es factor de riesgo, ¿sí? Porque es que definitivamente cuando es factor de riesgo también hace estragos en la vida de ese niño, de ese joven. ¿Qué características, hablando justo de eso, doctora? Porque creo que es conveniente, muchas familias nos escuchan en vivo a través de las diferentes plataformas de audio, y sí es importante, sí me gustaría mucho que reforzara ese tema de la familia. Cuando hablamos de factor protector y cuando incluimos la familia, ¿cuál sería ese ambiente ideal? Entendiendo y partiendo de que es normal que en todas las familias en algún momento hayan conflictos, en algún momento hayan quizás algunas discusiones, pero ¿cuál sería ese espacio? ¿Cuáles serían esas características ideales para fomentar un ambiente protector y no generar un ambiente de riesgo, como dice usted? En primera instancia, como estamos en la parte de que estamos haciendo pautas de crianza porque ese menor tiene que crecer bajo una normatividad, disciplina, entonces dice uno, hagamos equilibrio en que sea más una disciplina con amor y no una disciplina punitiva y que se lesione, porque es que muchas veces confundimos la disciplina con autoritarismo. Por ejemplo, un factor de riesgo es pegarle porque no obedece o pegarle porque me está faltando el respeto. Ahí lo contrario es un factor protector cuando yo me siento con mi hijo y le digo ciertas normas o conductas y le explico el por qué, se las doy con anticipación esas normas para que cuando se presente ese menor ya sepa que si hago tal cosa hay tal consecuencia, que sea una consecuencia coherente al hecho. A veces no sabemos educar frente a la disciplina y eso hace que tengan esas crisis emocionales de choque y de enfrentamiento porque son o consecuencias muy ilógicas o son cosas que se pasan a sentirse lesionados por esos papás. Entonces yo creo que en primera instancia tenemos que nivelar esa disciplina con amor y mira que muchos de los adolescentes ya no, tenemos que entender que no nos funcionan ni con golpes ni a las malas, en el adolescente y en el niño nunca, pero más en el adolescente pensamos que ya le debemos ir llevando a la evolución de su cerebro, que es un cerebro ya abstracto, de autorreflexión, de que te tome autoconciencia del error. De pronto en el menor de edad funciona un poquito todo lo que es las consecuencias, las recompensas, todo lo que hay adicional frente a quitar o poner recompensas más todo lo que implica esa modificación de conductas. En el joven ya tenemos que ir a la autoconciencia porque yo a veces les digo a los papás, de nada sirve que ustedes, así sea por autoritarismo, lo obliguen a comportarse de determinada forma y yo les digo, y cuando no estén ustedes vigilándolo, pues ¿qué va a pasar? Si no interiorizo ese concepto por autoconciencia, simplemente el día que no vigilen la va a hacer, o sea, va, por ejemplo, a consumir droga. Entonces, todo lo que se haga de ese acompañamiento desde pequeñitos, mira, un factor que se debe fomentar en casa es la parte de expresar emociones, ¿sí? A veces no le permitimos a esos jóvenes expresar emociones porque si hay una creencia que expresar rabia, eso es malo, entonces al niño no se le permite expresar rabia.
y resulta que si no expreso rabia, yo la inhibo, me la reprimo, y entonces es cuando explota. En lo que más debemos trabajar en esto, en cuanto a si es una crisis emocional, es usted tiene derecho a expresar su rabia y su enojo. ¿Qué es lo que no es adecuado y lo que no debe hacerse? Que por mi rabia lesione a otros física o verbalmente, los agreda, o me lesione o me agreda físicamente. Eso es lo que no es permitido, pero tú tienes derecho a expresar la rabia. Es más, la rabia no se puede quitar, pero le doy otras estrategias. Vete para el cuarto, raya una hoja, pégale a la almohada, grita. Eso es poder expresar. Entonces yo creería que en la casa vamos a empezar a que los niños tengan oportunidad de expresar esas emociones y a enseñarles. A veces un niño cuando está muy bravo, muy furioso, de pronto la primera estrategia es: ven, voy a respirar contigo, respiremos, hagamos tal ejercicio, a ver, distensionémonos, tal. Si de pronto está muy enojado en ese momento, pues lo dejo, pero después vuelvo a retomar el tema, porque una segunda estrategia es: nunca luchemos con un cerebro emocional alterado, tratar de que razone. Ya sabemos que a través de cómo funciona el cerebro es que si el cerebro emocional está muy alterado, colapsa el cerebro racional y uno no piensa ni razona. Entonces, si uno está emocionalmente alterado, no sirve que alguien le diga: pero ponga cuidado, pero es que mire, yo te quiero explicar eso. No, está alterado, y lo único que vamos a hacer es que cada vez se vaya alterando más hasta que explote. Entonces, más bien, vamos a dejarlo que se calme, y cuando esté calmado, cuando otra vez su cerebro racional otra vez esté funcionando, ahí sí le podemos decir las cosas, pero nunca se enfrenten a un cerebro emocional que está impedido en ese momento para pensar, que está irracional, que está ilógico, que está impulsivo, porque a lo único que nos exponemos es a que o se colapse la persona y me agreda, o que yo agreda a esa persona, a ese menor. Muy importante, doctora Florelisa, todas estas estrategias y todas estas pautas y acciones que podemos tener ahí en cuenta cuando se presente como este tipo de situaciones, y para aplicarla en nuestros hogares con nuestros jóvenes. Pero aquí, mientras yo la escuchaba, doctora Florelisa, me gustaría, ya que estamos como entrando a la parte final del programa, hablar un poquito también. Quizás nosotros tenemos oyentes de todas las edades, y hemos hablado quizás un poquito desde afuera, ¿no? De quienes estamos ahí viendo ese tipo de situaciones, de padres, de, acompañantes, familiares. Pero si hay algún joven que nos está escuchando, doctora Florelisa, y que quizás está pensando en algún tipo de estas prácticas de autolesión, o que quizás ya lo está haciendo, ¿qué podemos decirle, doctora Florelisa? ¿Qué mensaje podría brindarle usted ahora en estos últimos minutos a quienes nos están escuchando, como para guiarlos un poco acerca de lo que está pasando? Porque definitivamente tienen que entrar como en razón de lo que está sucediendo y de lo que están haciendo, pero ¿por qué no es usted quien nos da ahí como ese mensaje que podemos llegarle a ellos también? Bueno, aquí lo que no se debe hacer es quedarse callado. O sea, en algún momento alguien, cuando usted refleje que está mal y lo logre manifestar, siempre habrá alguien dispuesto, ¿sí? Si lo manifiesta ante un ser querido, ante un amigo, ante un profesor, el manifestarlo ayuda mucho. Primero porque si hay un efecto catártico, y los que estamos en psicología hablamos mucho de los efectos de la parte del efecto catarsis. Cuando contamos, descansamos. Uy, por fin me desahogué. El solo hecho de contarlo sin necesidad todavía, o sin esperar todavía que haga una ayuda, ya hace una ayuda. Entonces, contar. El hecho de contar puede ayudarles. También busque dentro de sus redes de apoyo la persona a quien tú le tengas confianza, a quien pueda visualizar que no te vaya a juzgar, que no te vaya a criticar, un amigo, una tía, alguien con quien tú te puedas desahogar. Y lo que yo les diría: no se pongan bravos si en algún momento esa persona no guarda tu confidencialidad, porque aquí preferimos que se salve una vida y que no te hagas daño, a que te guarde un secreto que con toda seguridad que cuando se te pase esa crisis emocional, habrás de corazón agradecido todo lo que esa persona hizo por ti, porque no te dejó
cometer algún acto de hacerse daño y habrá superado la crisis y va a quedar un amigo para siempre, entonces no le tengamos miedo. Pero aquí hay una segunda parte que juega en esa parte de que el joven exprese, es que al expresar no debe encontrar alguien que juzgue, critique o lo regañe. Volvemos a insistir en eso porque muchos jóvenes nos dicen, y yo sí lo expreso, pero cuando lo expreso me regañan, entonces al fin, ¿qué hago? Entonces aquí sería, exprese, hable con tranquilidad, siente, búsquese un sitio y pues si no está tranquilo también exprese como se esté sintiendo, y aquí yo creería que esa es la función del menor, expresar, buscar ayuda, pero el que más debe trabajar y hacerlo en una forma eficaz y oportuna es el oyente, o sea, el adulto o la persona que está al otro lado, porque de su buen trabajo y de su buena capacidad de escucha va a ser que él siga contando y pueda recibir la ayuda. Es decir, es fundamental la acción de ese segundo que escucha. Ahí la importancia, Doc y Jenny, de, por un lado, expresar la emoción. La doctora dice algo que es muy cierto, y es que independiente de la situación que esté pasando, posiblemente si lo hablo con una persona que me ame, con una persona que me quiera, que me haya expresado respeto, posiblemente esa persona va a tener todo el interés en ayudarme. Y si no sabe qué hacer, va a buscar las alternativas, las personas correctas o las estrategias para ayudarme. Entonces, creo que definitivamente eso es algo que debemos tener súper presente. Pero además, muy bonita también esa invitación, Jenny, que nos hace la doctora, y es que a veces nos quedamos en el papel de juzgar cuando alguien expresa X emoción. Entonces, dice el niño, el adolescente o hasta el adulto, dice, me siento triste, y lo primero es, no se sienta triste. ¿Y usted por qué se va a sentir triste? Porque está triste, ¿sí? Entonces, lo primero, la importancia de validar la emoción, ¿no? La importancia de validarla, de reconocer que esa persona está teniendo una situación que quizás para el otro no sea tan relevante. Y que se tomó el valor también de poderlo decir, porque para todo el mundo no es igual de sencillo manifestar que no se siente bien de alguna u otra forma. Exacto, entonces la invitación acá para todos es a que definitivamente cuando se presente una situación de estas, primero prestemos escucha activa, ¿sí? Escuchemos. A veces las personas, como dice la doctora, solamente quieren desahogarse. Y hacer ese proceso de expresar emociones y que por lo menos los estemos escuchando, a veces con eso basta. Yo he escuchado muchas veces, doctora, que la gente sale y dice, yo lo que necesitaba era eso, ya me siento descargada, siento como si me hubiera quitado un peso de encima, porque lo que quería era hablar. Sí, y con el solo hecho de hablar eso querían. Entonces, como se quitó el taco, a veces ellos me dicen, uy, me quitó el taco. Exacto, entonces lo decimos para aquellos que no son profesionales, que no son expertos y que quizás dicen, pero es que no sabría qué hacer. Escuche y escuche con atención, no como mirar. Y desde el corazón, yo digo, escuche con atención y desde el corazón, que eso ya con eso ayuda bastante, y si todos nos ponemos en esa función, con seguridad vamos a ayudar a muchas personas. Así es, doctora. Doc, antes de que se acabe el tiempo, a mí sí me gustaría exaltar algo que ustedes vienen haciendo desde la Fundación Rescatando Vidas, con un grupo de profesionales excepcionales, frente al taller de manejo de emociones. Es algo que se está promoviendo acá desde la ciudad de Ibagué. Creo que es un taller que muy posiblemente sea de los primeros talleres que a nivel regional y a nivel nacional va a generar un impacto muy importante en la sociedad. Y me gustaría, antes de que quizás acabemos el programa, doctora, nos diga a esas personas que están interesados en aplicar para el taller, si hay taller solamente para niños, si hay para adolescentes, si hay para adultos, cómo se pueden comunicar con ustedes. Bueno, sí, es a raíz de todo esto que estamos viendo y de investigaciones que hicimos, se ve la necesidad de alfabetizar en las emociones, porque todos estamos en cualquier etapa de la vida, estamos manejando mal las emociones y por eso la salud mental está tan afectada. De ahí que sale la Escuela de Inteligencia Emocional de la Fundación Rescatando Vidas, en la cual hay varios niveles a nivel de generar competencias intrapersonales e interpersonales en todos los ciclos de la vida, porque están abiertas las inscripciones para todos, porque nos hemos dado cuenta que
que tanto adultos, niños, en pareja, el principal problema que esté dando de conflictos emocionales es no saber manejar esas emociones. Entonces nos pueden contactar en nuestra Facebook, está el link para inscribirse en cualquier edad, o al 318-766-5226. Hay 318-766-5226. Entonces, por niveles vamos a estar haciendo abierto a todo el público. Va a funcionar en las instalaciones del Colegio Champañá. Entonces, el que necesite más información, con gusto nos pueden escribir al WhatsApp, o escribirnos o irse inscribiendo en el link que está en nuestro Facebook de la Fundación Rescatando Vidas. Hay un link para que se inscriban todos. Estamos por el momento formando grupitos para irlos distribuyendo por edades, y con todo gusto estamos unos profesionales especialistas, todos somos los que estamos manejando el programa de inteligencia emocional. Así que todos invitados. Buenísimo, doctora Florelisa, muchas gracias. Ahí queda la invitación abierta para todas las personas que estén interesadas. Dejamos en el chat también el número, ya así sea que estén acá en Colombia o está con el indicativo para quienes están fuera del país, y se puedan comunicar en caso tal de estar interesados. Doctora Florelisa, se nos acabó el tiempo. Mil gracias, de verdad. Nos ha brindado usted una información valiosísima el día de hoy. Creo que nos dejó muy claro y nos abrió quizás la mente a muchas acciones que podemos tener en cuenta y cómo podemos quizás ser más receptivos cuando estemos cercanos a este tipo de situaciones y de fenómenos. Mil gracias, de verdad, por habernos acompañado el día de hoy en Sin Tacones y Sinvergüenza. No, ustedes muchas gracias. Estos espacios los necesitamos todos, así que felicitaciones, y claro que entre todos podemos hacer un buen equipo a favor de la salud mental. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. Mil gracias, doctora. Jenny, damos así cierre a este súper tema, a este súper programa, nuevamente con una invitada que conoce muy bien del tema. Les recomendamos a las personas que quizás se conectaron tardecito, que se vean el programa completo desde el video de Facebook Live de Sin Tacones y Sinvergüenza, o que lo escuchen a través de las diferentes plataformas de audio, porque de verdad vale la pena. A los profesionales y eso yo les digo, esta es información que vale la pena compartirla. Entonces, no dudemos en compartir información que sirve para educar y para ayudar a solventar esas problemáticas que desafortunadamente están tan altas acá en nuestra sociedad. Entonces, definitivamente. Y fíjate que hoy compartíamos en una de las imágenes de promoción del programa y es un llamado de verdad muy importante, y es que recuerden que la salud mental y la prevención de muchos de todos estos fenómenos pues requiere el esfuerzo y el conocimiento de cada uno de nosotros como sociedad. Es importante, no que porque como yo no soy psicóloga, entonces no necesito saber de eso, como yo no soy papá, no necesito saber de eso. Definitivamente la salud mental es un tema del que tenemos que estar al día y compartamos buena información. Así y qué mejor que esa información que es guiada por expertos. Entonces, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Un abrazo gigante para todos los que han estado ahí conectados y para quienes nos van a escuchar luego. Nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días. Man, I feel like a woman. Sin Tacones y Sinvergüenza, un espacio para ti. No te lo pierdas, todos los jueves a las 5 de la tarde. Sin Tacones y Sinvergüenza.